¿Listos para la plática de hoy, hermanos? Vamos a cerrar nuestra serie Señales antes del fin. Empezamos a hablar de esto en octubre, porque después de los sucesos que pasaron en estos últimos meses, terremotos, desastres naturales y muchas cosas, mucha gente se empieza a inquietar, ¿verdad? Y empiezan a correr mucha información en las redes sociales y todo el mundo empieza a hablar de que ya es el fin, Cristo viene y ya se acaba el mundo. Y salen profetas y sale gente diciendo: tal día el Señor me reveló que tal día, tal hora va a ser el fin. Y no es cierto, no es verdad, eso no es así, no funciona, por la simple y sencilla razón de que Jesucristo dijo claramente: mirad que nadie os engañe, nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles, solamente mi Padre que está en los cielos es el único que sabe cuándo van a suceder todas estas cosas. Pero sí nos pide el Señor Jesús que estemos alertas, que estemos vigilantes, porque Cristo viene. El Señor viene otra vez por su iglesia, amén. Eso es lo que mantiene al cristiano con vida, eso es lo que nos mantiene aquí. Por eso estamos trabajando, por eso nos congregamos, por eso venimos los domingos, por eso trabajamos entre semana, porque queremos y anhelamos que Cristo venga por su iglesia otra vez. Esa es la esperanza del pueblo cristiano. Pero tenemos que estar nosotros apercibidos y prevenidos de que nadie nos puede venir a engañar, a decirnos: mira, tal día se va a acabar el mundo. No es verdad, no es verdad, porque la Biblia y Jesucristo mismo estableció que eso solamente lo sabe Dios, pero sí nos manda a nosotros que estemos listos y atentos a las señales que se están dando en el mundo. Y muchas de estas cosas, de lo que hablamos en la primera plática, de desastres naturales, son parte de las señales que nos dijo Jesús que teníamos que estar listos. Las falsas ideologías que hablamos hace 8 días, falsas enseñanzas, doctrinas, también son parte de las señales de que el fin está cerca. Pero la otra señal que marca el Señor Jesucristo en este capítulo 24 de Mateo es la expansión de la predicación del Evangelio. El Evangelio va a crecer, el Evangelio se va a difundir, el Evangelio va a llegar por todos los rincones. Las buenas nuevas del reino van a llegar por todos los rincones. Así es que, como vimos en las pláticas anteriores, Jesús pone este candado para terminar con todas esas especulaciones de muchos falsos maestros. Abran sus Biblias en Mateo 24, ahí es donde estamos estudiando esta serie. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lean conmigo ese versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apréndanselo de memoria. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Jesucristo ha dicho, todo lo que habló, se va a cumplir. Se va a cumplir. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que, hermanos, nuestra obligación como cristianos es creer lo que Jesús dice, no creer lo que algún charlatán por ahí dice. Nuestra obligación es creer lo que Jesús dice, a estar alertas y a cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada hasta que Cristo venga. ¿Cuándo va a venir? Cuando el Padre diga. Cuando Dios diga, entonces vendrá el fin. Pero sí nos dejó estas señales que debemos de observar. El versículo 14 de este capítulo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿se dan cuenta? Al principio de lo que hablamos, Jesús dice: van a oír de guerras, de rumores de guerras,
pestes, hambre, destrucción por acá, por allá, nación contra nación se van a levantar, el amor de muchos se va a enfriar. En fin, da una serie de relatos y de cosas que van a suceder y que están sucediendo, pero lo que marca el mero fin es este: será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, cuando esto se complete, dice, entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Jesús habla de que habrá una expansión de la predicación del evangelio a todo el mundo. Esa será la última gran señal antes del final de todas las cosas. Ahora, para entender este versículo, hermanos, tenemos que situarnos en un momento, en este momento especial, cuando Jesús está hablando aquí en Mateo 24. Está con sus 12 discípulos todavía completos, los 12. Todavía no viene la fiesta de la Pascua, todavía no viene el tiempo de la persecución de Él, de su juicio, de su crucifixión. Todavía no pasa nada de eso. Jesús está hablando con sus 12 discípulos. Ahora, cuando Él está hablando de que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo, cuando Jesús dice esto, solamente hay un predicador en todo el mundo. Es Él. Es Jesús. Es el único predicador. Jesús ya está dando por hecho que este evangelio va a ser predicado, dice, a todo el mundo. Pero solamente en ese momento hay un predicador. Solamente es Jesús. Todavía Pedro no predica. Todavía Felipe no sale a evangelizar. Todavía Juan no le escribe a las iglesias. Ninguno de ellos está haciendo nada todavía. Están sentaditos ahí alrededor del maestro, y el único predicador es Jesús, Él mismo. Los discípulos están en formación con su maestro. Se les ha calado un poquito nada más. Se han probado las alitas un poquito nada más. ¿Se acuerdan que los mandó Jesús? Dice, a ver, vayan allá a las aldeas y prediquen, ¿ya? Y regresaron contentos. Les dio una caladita, pero todavía estaban con el maestro. Todavía no estaban trabajando ellos solitos. Así es que cuando Jesús dice esto, solamente está con los discípulos. Y lo que ha sucedido hasta ese momento, los milagros y las predicaciones de Jesús y todo eso, solamente se han dado en una pequeña región del mundo que se llama Galilea. Chiquitita, una pequeña aldea más chiquitita que nosotros, que South Bend. Ahí ha sucedido todo. Pero Jesús ya está dando por hecho de que este evangelio va a ser predicado, dice, a todo el mundo. Y va a ser el testimonio a todas las naciones. Ahora, fíjense de qué manera lo está diciendo Jesús. Jesús no está dejando a la suerte o a la imaginación esta declaración. Jesús no está diciendo, miren, pues ojalá, si Dios quiere, si le echamos ganas, a lo mejor logramos predicar un poquito más el evangelio. A ver si Dios nos es favorable y a lo mejor llegamos a algunas provincias, y en una de esas a ver si le pegamos a todo el mundo. Jesús no habla así. Jesús no está diciendo eso. Jesús está dando por hecho, este evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Punto. Los discípulos, pero si tú eres el único predicador que hay. Pero Él ya está declarando que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Sería muy diferente si ya hubiera avances, si Jesús hubiera mandado ya a los discípulos a predicar, ¿verdad? Y ya anduvieran regados por allá. Y de pronto ahí el que toma las notas, ¿verdad? A lo mejor el Andrés. Señor, nos está llegando un reporte de Pedro. Pedro anda ahorita ya por Roma. Dice que ya todo el imperio romano, Señor, está cayendo con el evangelio. Ah, qué bien, ¿qué más? No, Felipe dice que anda por Europa, Señor. Nos acaba de mandar un texto. Dice que en Europa la cosa va bien. O sea, si el evangelio ya hubiera empezado a crecer, Jesús hubiera dicho, ok, le tenemos que pegar a todo el mundo. Pero no ha pasado nada de eso. Ni siquiera han salido, los discípulos ni siquiera saben cómo van a predicar. No tienen idea de lo que van a hacer. Y Jesús ya está declarando lo que va a suceder.
esto nos da una seguridad, hermanos. Esto nos daría una seguridad de que la cosa va avanzando. Pero, el versículo 14 dice Jesús, este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Dios no funciona con anticipos. Dios no funciona llamando lo que todavía no es. Dios habla, establece y afirma. Y Jesucristo dijo, esto se va a hacer. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. O sea, para Jesús esto no era un buen deseo. Jesús no estaba diciendo, ojalá y se predique el evangelio. Jesús está diciendo, se va a predicar el evangelio. Punto. Es una declaración, es una afirmación. Y es verdad, ¿por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que Jesús declara que esto va a ser verdad. Y aunque oficialmente en ese momento todavía no arrancaba la predicación del evangelio, faltaban 3 elementos muy importantes en este momento. Faltaba todavía que Jesucristo muriera en la cruz, faltaba que resucitara y faltara que viniera el Espíritu Santo. Así es que la predicación del evangelio todavía no podía arrancar. Aún así Jesús ya da por hecho lo que va a suceder, hermanos. No tiene ninguna duda el Señor cuando Él dice en todo el mundo. Y cuando Jesús dice que se va a predicar en todo el mundo, significa ¿qué? En todo el mundo. Significa que en todos los rincones del mundo se va a hablar la palabra de Dios, en toda tribu, lengua y nación. Y si queremos tener una seguridad de que esto es así, vayan a Apocalipsis 7:9. Apocalipsis capítulo 7. Jesús nos deja ver que esto que Él está diciendo, mucho antes, ni siquiera que todavía lo arresten a Él, se va a cumplir. Cuando en Apocalipsis 7:9 Juan puede ver una visión del futuro, de lo que está sucediendo. Y dice el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, del trono, del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es una revelación profética. Unos años atrás Jesús, mucho antes de que empezara la predicación, Jesús está diciendo, se va a predicar en todo el mundo. No había predicadores, solamente estaba Jesús. Los discípulos todavía no salían a predicar. Pero cuando Jesús les da esta revelación al apóstol Juan, dice Juan, yo vi que realmente la palabra de Mateo 24:14 se estaba cumpliendo aquí. Porque había gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todos los pueblos. Así es que la palabra del Señor no va a volver vacía. Pero nosotros todavía no llegamos a esta verdad de Apocalipsis. Nosotros estamos todavía en medio de este proceso. ¿Cómo podemos nosotros, Iglesia Vida Nueva South Bend, año 2017, cómo podemos de una manera práctica, de una manera real, ser parte de esta declaración de Jesús? Déjeme darle rápido 3 indicadores que nos van a ayudar a entender esta declaración de Jesús. Primero vamos a hablar un poquito de estadísticas. No los quiero aburrir mucho con números, pero es importante que sepamos cómo se está moviendo el evangelio. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo y cómo podemos saber lo que estamos viviendo? Primero tenemos que saber que la población actual del mundo, del planeta, son 7 billones de personas. Somos 7 billones, o sea, 7,000 millones de personas en el mundo. Son un chorro, ¿verdad? Somos un montón. Esa es la población ahorita. Hay instituidos 238 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, 238 países políticos, y hay 193 países independientes que no están reconocidos todavía como países,
pero ahí están, 238 países. Aproximadamente el 11% de la población, de esos 7,000 millones, el 11%, apenas arribita del diezmo, el 11% apenas se declara ser cristiano nacido de nuevo. Otro 20% asiste a la iglesia, pero no se declaran todavía abiertamente cristianos. No sé si aquí haya alguien en esa categoría que viene a la iglesia, pero oye, ¿eres cristiano? ¿Ya naciste de nuevo? Ese es. Esos están, 20% de esos. Cerca del 36% de la población mundial tiene oportunidad de escuchar el evangelio. Tienen acceso. Hay iglesias, hay lugares donde se predica el evangelio, pero no van. Eso nos deja a un 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de escuchar el evangelio. La tercera parte de la población mundial no tiene acceso al evangelio. No hay acceso para ellos para que escuchen la palabra de Dios. El índice de mortalidad es más o menos de 57.9 millones de personas que mueren cada año. Es decir, 66,000 personas mueren cada día sin haber tenido ningún contacto con el evangelio. Todos los días se mueren casi 160,000 personas en el mundo. 160,000. De esos, 66,000 jamás escucharon hablar de Cristo en sus vidas. ¿Cuánta gente habrá muerto este año en nuestra ciudad que no escucharon hablar de Cristo? ¿Cuánta gente habrá muerto este año en la ciudad? ¿Cuánta gente fue quizás a esas tiendas Rosales y Flamingos y no hubo nadie que les dijera, oye, ¿sabes que Cristo te ama? Y a lo mejor ya murieron este año, no sabemos. Pero probablemente en esas 66,000, algunas personas de nuestra ciudad este año murieron que hablen español sin haber escuchado que Cristo les amaba. Ahora, ¿cuántos grupos étnicos hay en el mundo? Cuando Jesús habla aquí en Mateo 24:14 y dice que será testimonio a todas las naciones, porque este evangelio será predicado a todo el mundo y será testimonio a todas las naciones. Esa palabra naciones que está usando Jesús aquí tiene que ver más con etnias, con grupos étnicos. Un grupo étnico es un grupo que comparte el mismo lenguaje, la misma cultura, las mismas costumbres. Ese es un grupo étnico. Nosotros, si alguna vez han llenado alguna aplicación de trabajo, no, se han dado cuenta que dice grupo étnico al que pertenece, ¿verdad? Y te ponen, eres blanco, eres amarillo, eres rojo, eres azul, eres verde, y ahí le tienes que poner lo que eres. Porque nos clasifican, o sea, somos etnias. Entonces, Jesús está hablando de etnias. Este evangelio tiene que hacer testimonio a todas las etnias, es decir, a todas las naciones, lenguas, idiomas que se hablen en todo el mundo. Nuestro mundo, como dijimos, tiene 7,000 millones de personas, 238 naciones geopolíticas, pero son más de 16,000 etnias las que conforman nuestro mundo, nuestros grupos étnicos. La siguiente tabla, hija, por favor. Más de 16,000 grupos étnicos en diferentes países. ¿Cómo se clasifican estos grupos que no han sido alcanzados por el evangelio? Donde el evangelio de Jesucristo todavía no llega. De estas 16,000 etnias hay 330 grupos que pertenecen a musulmanes. Representan 1 billón de personas los musulmanes que no han escuchado la palabra de Dios todavía. 1 billón de personas. Hay 2,438 etnias hindús de la India, de la región de la India. 2,438 diferentes grupos que representan 900 millones de personas en la India que no han escuchado todavía
de Cristo. Hay 516 etnias que practican la religión budista. Representa 375 millones de gentes. 830 grupos, etnias chinas que representan 150 millones de personas. 2.550 etnias tribales en diferentes lugares del mundo, que son tribus aisladas en África, en Indonesia, en Papúa, Nueva Guinea, en Australia, en Sudamérica, en Latinoamérica. Dentro de México hay muchos de estos grupos tribales todavía que no han tenido acceso al Evangelio. 140 millones de personas. Así es como está ahorita la población del mundo, hermanos. Los chinos, el chino mandarín, un grupo étnico grande, también está representado en 96 países. Son casi 793 millones de personas. Ahora, estos son números nada más de cómo está ahorita la expansión del Evangelio. Escuchen esto. La iglesia ha experimentado un crecimiento espectacular y explosivo en Asia, en África y en América del Sur. En África, para el año 1900, cuando apenas empezaba el siglo XX, en el año 1900, había 9 millones de cristianos en África, en todo el continente africano. Ahora son más de 541 millones de cristianos en África. Hay naciones enteras de África que se están convirtiendo al Evangelio. Está siendo impactado África, hay un avivamiento, hay un despertar, hay un hambre de Dios, porque esos pueblos vivieron tradicionalmente sumidos bajo opresión, sumidos bajo esclavitud, fueron lastimados, fueron esclavizados brutalmente por siglos. Y de pronto el Evangelio está viniendo a traer una restauración total a todo el continente africano. Y hay muchos países, se oyen cosas increíbles como Uganda, como Nigeria, que a pesar de los regímenes militares tan brutales que tienen, el Evangelio está creciendo, el Evangelio se está levantando. Se oye de avivamientos tremendos en África, donde el Señor está haciendo cosas increíbles. En los últimos 15 años, del 2002 para acá, los últimos 15 años, creció 51% el evangelio en África. Casi se duplica los cristianos en África. 33,000 personas cada día, 33,000 africanos se entregan a Cristo. Renuncian a sus tradiciones, renuncian a sus religiones paganas, y 33,000 africanos se están entregando a Cristo todos los días. Todas las agencias misioneras del mundo, principalmente las de Norteamérica, se quieren resistir, pero no les está quedando de otra más que apuntar a que África es el nuevo centro de evangelismo mundial. África se está convirtiendo en lo que Estados Unidos se enfrió, en lo que Estados Unidos dejó, en lo que Estados Unidos se replegó y se puso a trabajar internamente solamente. El 95% del presupuesto de misiones de Estados Unidos, de las agencias misioneras, se está gastando adentro de Estados Unidos. Y solamente el 5% del presupuesto está saliendo a otros países. Cuando en 1960, 50, por ahí, todo el presupuesto de misiones iba para afuera. Estados Unidos se replegó, dejó de ser la agencia misionera mundial, y Dios está levantando ahora a los africanos. Así es que no les sorprenda que un día esté aquí un africano predicándonos y llamándonos al arrepentimiento. México se durmió. México tuvo una increíble oportunidad en los 80s, 90s. Vino un avivamiento tremendo. Empezó el avivamiento, empezaron a crecer, empezamos a mandar misioneros
por todos lados, donde no se esperaba que se iban a mandar misioneros, se empezaron a mandar misioneros. Nosotros fuimos testigos en las primeras reuniones del primer congreso misionero que se hizo en Amistad Cristiana en Puebla. Y muchos pastores estaban escépticos, decían, no, pero es que tenemos que trabajar acá. Y este hombre con una visión decía, tenemos que salir a las naciones. Y empezamos a mandar misioneros a Argentina, Bolivia, España. Se empezaron a mandar a África, a India, misioneros mexicanos. Pero de pronto eso se vino abajo, se detuvo, se cayó, y Dios está levantando ahora a los africanos. Pero aún así la obra misionera latinoamericana está empezando otra vez a levantarse. Las estadísticas de la revista Mission Frontiers en febrero del 2007, esto es de hace 10 años, dicen que ahorita hay por lo menos 9,265 misioneros hispanos transculturales en el mundo. 3,000 de ellos están trabajando en Sudamérica, 1,495 trabajan en Europa, 1,028 trabajan en México o en América Latina o en América del Norte. Yo estoy ahí metido en ellos, o sea, somos los que estamos trabajando con la gente que está en este país. 475 están trabajando en el Medio Oriente, que es lo más peligroso que hay, irse a trabajar de misionero al Medio Oriente. Pero al mexicano le abren la puerta en el Medio Oriente porque nos parecemos, porque parecemos un poquito árabes, porque somos igual de tranzas y porque somos igual de mal hablados que ellos. Entonces le están dando chance a los misioneros mexicanos a que entren y se establezcan allá en el Medio Oriente. Al norteamericano le cerraron la puerta, pum, aquí no entran ya americanos, pero el mexicano, bienvenido, mi casa es tu casa. Y se está levantando una generación de misioneros por todo el mundo. Así es que estas son las estadísticas, hermanos. Más o menos es un brochazo de cómo está el evangelio ahorita. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo y será por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y les quiero dar estas estadísticas porque tenemos que saber nosotros como cristianos dónde encajamos nosotros en esta declaración de Jesús. ¿Dónde cabemos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es mi función al estar aquí y ser parte de una iglesia? ¿Porque está padre el ambiente? ¿Porque de aquí nos vamos a cotorrear? No. Aquí no venimos a cotorrear, aquí no venimos a estar bien, aquí no venimos a estar muy a gusto. Aquí venimos porque el Señor tuvo gracia de nosotros, porque el Señor nos rescató, porque el Señor nos levantó del polvo y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Para qué? ¿Para que estemos muy a gusto en la iglesia el domingo? No, para que este evangelio sea predicado a todo el mundo y llegue a todas las naciones. Yo tenía mucha esperanza de que la primera generación de jóvenes de aquí, yo dije, yo quiero sacar de aquí algunos misioneros. Y traje gente de Jucum y los quise involucrar y todo, pero no que no me haya funcionado. No sé, no fueron los tiempos de Dios. Esa generación se me dispersó. Pero cada vez que veo este grupo de niños aquí, como que me da otra vez la esperanza y digo, Señor, a lo mejor estos son los que van a salir. A lo mejor esta es la generación de misioneros por la que hemos estado orando como iglesia. No sé, Dios sabe cómo lo va a hacer. Déjenme decirles en segundo lugar, segundo indicador. Uno son las estadísticas. Número 2, el motor del evangelio. ¿Qué es lo que mueve al evangelio? ¿Quién es el que mueve al evangelio para que este evangelio sea predicado por todo el mundo y que siga avanzando día con día? Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Hechos 1, 6? Jesús ya resucitó, Jesús ya se les apareció a sus discípulos, Jesús ya estuvo 40 días con ellos, ya está a punto de irse otra vez al cielo. Y dice Hechos 1, 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, otra vez lo que dijo en Mateo 24, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, les dice ahí, o sea, no les toca a ustedes saber cuándo es el final,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, se va ampliando el círculo, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando Jesús les dice esto a los discípulos, les está recordando que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Por eso les dice, tienen que ir hasta lo último de la tierra. Jesús murió, Jesús resucitó, y los discípulos vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo? No les toca a ustedes, dice Jesús. No les toca a ustedes. Lo que los discípulos en este momento, hermanos, cuando están ahí con Jesús, no se imaginaban, ni tenían la más remota idea de lo que se les esperaba. Ellos estaban muy a gusto ahí con Jesús. Qué padre, ya resucitó el Señor, lo vamos a hacer, seguimos con el Señor. No tenían ni la más remota idea de lo que les esperaba. Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Judas, el otro que vivió, eran dos Judas, el otro Judas. No tenían ni idea, Natanael, de lo que les esperaba ahí todavía. Estaban en ese momento con Jesús ahí como, wherever. ¿Qué pasó, Señor? ¿Vas a restaurar el tiempo ahorita? ¿Qué? Just wherever, aquí, chilling con los cuates, como muchos aquí estamos a veces, ¿verdad? Whatever. Vamos a la iglesia, estamos a todo dar, nos la pasamos bien suave. Whatever. ¿Vas a ir el domingo? A lo mejor sí, si no me sale algo más. Bien a gustitos, ¿verdad? Así estaban los discípulos, bien tranquilos. Oye, Señor, ¿y para cuándo todo esto? Ni se imaginaban, mano, lo que les esperaba. No tenían ni idea de la que se estaban metiendo, de la que se acababan de meter. Cuando de pronto dice que Jesús se levanta del suelo y es llevado a las nubes, y se quedaron con los ojos cuadrados estos. ¿Y ahora? Ya nos quedamos otra vez sin maestro. ¿Qué va a pasar? Entonces se les vino el mundo encima a estos amigos. Aquí algunos de nosotros ya se empezaron a calar. A calar. Maestros de niños, ¿qué tal? Se les tiemblan los nervios, ¿verdad? Con los niños. Ahí están. Ya tenemos maestros de niños, ahí se están calando. Tenemos gente que va a repartir despensas, tenemos a la gente que está saliendo a orar por las personas en las tiendas, pero todavía no entran en combate, ¿eh? Eso solamente es, como dicen en el box, eso nomás son puros rounds de sombra. Todavía no van a combate, todavía no salimos a pelear. Eso solamente nomás es como training, como un cáliz. Así es que tú dices, oye, no, es que yo ya estuve yendo y no, hombre, está regruesa la guerra. No, aguanta, todavía no empieza la guerra. Eso nomás es un entrenamiento. Los discípulos todavía no tenían idea de lo que les iba a pasar. Todavía no tenían idea de lo que les esperaba. Apenas estaban ellos a punto de entrar a otra dimensión de la gran comisión. Así estaban ellos. Dijeron, bueno, pues dice el Señor que nos vayamos, vámonos para Jerusalén. ¿Y a dónde nos vamos? Pues allá a la casa del Pedro, ¿no? Órale, allá. ¿Qué hacemos? Carne asada, carne asada. 40 días de carne asada. Y oración, muy espirituales, ¿verdad? Vamos a orar. Nos juntamos a orar, pero después de la oración una carnita asada, ¿no? O nos vamos a los haces después de la carne asada, después de la oración. Así que se fueron ellos, bien a todo dar, pues vamos allá al aposento alto, y estaban bien a gusto, mano. Hechos 2:2. De repente, de pronto, sin que ellos se lo imaginaran, sin que ellos estuvieran conscientes de lo que estaba sucediendo, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? ¿A dónde los mandaron a predicar?
¿A dónde tenía que llegar el evangelio? ¿Y de dónde estaban todos estos varones ahí en Jerusalén? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y decían, estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Contaste cuántas nacionalidades había ahí? No, son 16. ¿Cuántas etnias te dije que están reconocidas por la ONU ahorita? 16,000. Y aquí había 16 representando esas 16,000, porque este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Cuando Jesús declara algo, hermanos, cuando encontramos una declaración de Jesús, no lo está diciendo nada más por decir, no está hablando en sentido figurado, no está hablando como si fuera un deseo de su corazón, está diciendo algo que va a suceder. Y ahí, cuando empieza el evangelio, cuando ellos están muy a gusto, de repente el Espíritu Santo los pone a predicar a todos. Porque así funciona el Señor. Yo estaba muy a gusto en mi iglesia hace 28 años, muy a gusto, wherever. Participaba, nos reuníamos, cantaba, dirigía, ofrendaba, diezmaba, le ayudaba al pastor de vez en cuando en algunas cosas. Tenía muy buen trabajo afuera, vendía medicinas, me iba muy bien, tenía carro del año, estaba muy a gusto. El domingo pues llegaba a la iglesia, me sentaba allí como ustedes en las bancas, muy a gusto. De repente el Señor rompe la comodidad, nos saca de ahí y empezamos a vagar. Y llevamos 28 años vagando entre México y Estados Unidos predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando Dios te quiere usar, de repente te va a romper la comodidad. Así es que muchos de los que estaban aquí viéndome con ojos de susto, muy cómodos, muy a gusto, muy tranquilos, espérense, de repente el Señor los va a agarrar. Y de repente el Señor los va a mandar. Y de repente el Señor les va a trastornar la vida. Porque cuando Dios dice que este evangelio se tiene que predicar, se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Y si de repente Dios te dice que hagas algo y te llama, hermanos, con todo mi amor, les recomiendo que hagan caso. Hagan caso a la primera. Si Dios te llama y Dios te dice: te necesito en tal posición, te necesito en tal lugar, necesito que vayas a orar, necesito que vayas acá, háganle caso, háganle caso, porque cosa dura es dar coces contra el aguijón, le dijeron a Pablo. Y a Pablo le dijeron: yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Quieren padecer? No, obedezcamos. Cuando Dios llama, hermanos, de repente atiende ese llamado. Tenemos que atender el llamado de parte de Dios. Dice ahí que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El motor del evangelio, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que llama. El Espíritu Santo de Dios es el que capacita, es el que nos entrena, es el que nos envía. Nosotros solamente somos los vehículos en los que se mueve el evangelio de Jesucristo. Los cristianos, los que un día alguien nos dijo que Jesús había muerto por nuestros pecados y decidimos entregarnos al Señor y creerle, y entramos a esta apasionante historia que se llama la Iglesia de Jesucristo. Los veo muy emocionados o espantados, asustados. Cuando Dios llama, hermanos, es de repente. Y cuando Dios te diga: te necesito aquí,
No le digas que no. No le digas que no. Porque muchos le dijeron que no. Y Jesús lo que hizo es darle la media vuelta y se trajo a otro. Y este se perdió la bendición. Le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó? Dice, se fue muy triste porque tenía muchas propiedades, muchos bienes. Y Jesús se lo queda viendo y dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sabes de lo que se perdió ese muchacho? ¿Sabes de lo que hubiera hablado la Biblia de ese muchacho si hubiera escuchado la voz de Jesús y hubiera dejado todo? Al día de hoy se seguiría hablando de él y de lo que el Señor hubiera hecho en su vida. Muchos de nosotros hemos sido llamados y muchos de nosotros Dios nos ha puesto cosas, porque este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Pero a veces hemos hecho caso omiso, a veces nos hemos hecho de lado y no dejamos que el Señor obre de repente en nosotros. En tercer lugar, déjenme decirles, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es mi lugar en Mateo 24:14? ¿Cuál es mi lugar en Mateo 24:14? Dilo tú, porque se oye como que es bronca del pastor. Diga cada quien, ¿cuál es mi lugar en Mateo 24:14? ¿Dónde entro yo? Cada uno de ustedes, todos los que estamos aquí y los que están por internet y viendo el video. ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde encajamos en esta declaración de Mateo 24? Nosotros somos parte de esta declaración. Cuando Él declara que el evangelio será predicado a todo el mundo, nos está incluyendo a nosotros como parte de esa red de predicadores llamados cristianos. La prueba la tenemos en Juan capítulo 17. Jesús está orando y poniendo en manos del Padre la misión evangelizadora por todo el mundo. Y fíjate lo que dice Juan 17:20. Jesús orando dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, esos los que han de creer, esos somos nosotros. Nosotros creímos en Jesucristo por la palabra que vino corriendo a través de los siglos y que empezó por la predicación de los apóstoles. Por eso creímos nosotros los que estamos aquí. Nosotros somos esos. Todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primero, sus discípulos cercanos, 12, pero luego incluye a todos los que a lo largo de los siglos hemos sido impactados por el poder transformador del evangelio, hermanos, hasta que todo el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de resucitar Jesús, les da la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso estamos aquí, hermanos. Por eso nos congregamos, porque tenemos que estar listos para cuando el Señor de repente nos llame a servirle de alguna manera. Pero hay un proceso en esta gráfica que puso Carla ahí. Hay un proceso que todos debemos de pasar para poder ser parte de Mateo 24:14. No les pregunto cuántos quieren ser parte de Mateo 24:14, porque no es elección de nosotros. Cuando Dios te llame, sabrás que eres parte de Mateo 24:14. Así es que hay un proceso que tenemos que seguir, hermanos. Primero, escuchamos las buenas nuevas de salvación. Alguien que se acerca a hablarte del evangelio, alguien que te dice acerca de Jesucristo. Estás en medio de muchos problemas, estás pasando situaciones difíciles, pero alguien viene y te dice que hay vida en Jesucristo y que Jesucristo vino para darte vida en abundancia. Crees y entonces te arrepientes de tus pecados, aceptas el regalo de la salvación y empieza la vida cristiana.
Después viene el proceso de limpieza espiritual. Ya te convertiste al Señor, llegaste al Señor, estás en la iglesia y empieza un proceso de limpieza. Hay que empezar a limpiar. Hay que empezar a sacar conductas viejas, hay que sacar viejos hábitos, hay que sacar rencores, odios y todo lo que nos estorbaba y empezar a limpiar a través de la palabra. Cada vez que estamos aquí, haz de cuenta que estás en la regadera espiritual y Dios te está dando una buena enjuagada, ¿verdad? Y nos está sacando toda la mugre que traíamos. Es un proceso de limpieza espiritual. Algunos lo hacen más rápido, algunos tardan más tiempo, pero todos estamos en ese proceso. Viene la limpieza espiritual. Una vez que estamos limpios, el Señor nos empieza a transformar. Antes éramos mal hablados, antes éramos violentos, antes éramos esto y el otro. Ahora nos convertimos en algo diferente. Ahora hablamos palabras de bendición, ahora ya no somos violentos, ahora nos portamos mejor con nuestras familias, con nuestras esposas. El hombre que era así todo gruñón y todo siempre, ahora ya es un hombre bonito, bueno, no bonito, ha sido feo, agradable, cortés, amable. Expresa sus sentimientos, expresa sus emociones y de pronto hay una transformación. Sí se dan cuenta de ese proceso, ¿verdad? Hay gente que ahora conocemos, que les he dicho, a veces me platican ustedes cómo eran antes y no me cabe en la mente. Cuando me dicen, no, es que yo era así y así, yo sacaba la fusca, yo sacaba esto y el otro y los chacos y no te imagino, o sea, no te ubico así. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso de transformación en ti, que ahora realmente, como dice el Evangelio, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanas que me dicen, no, pastor, no hombre, yo era alburera, yo era, hermana, ¿como tú? Sí, no hombre, si yo me las sabía todas, no hombre, si me decían yo les contestaba y de reversa y todo, y ay hermana, qué bueno que no te conocí antes. Pero ¿por qué es diferente ahora? Porque lleva un proceso de transformación. Pero una vez que ya fuimos salvos, una vez que el Señor empieza a limpiar nuestra vida y una vez que nos transforma a su imagen, entonces viene el proceso de capacitación. Aquí es donde muchos se empiezan a atorar en el proceso de capacitación, porque aquí ya requiere un compromiso mayor con Dios. Aquí ya requiere pasar el curso de discipulado bíblico, aquí ya requiere meternos a los cursos del diplomado que nos daba Roberto Torres y nos va a volver a dar el otro año. Aquí ya tiene que ver con otro tipo de estudio bíblico, a meternos más, a estudiar, a persistir, a escudriñar la escritura, a leer todos los días, a buscarme otros libros que me ayuden, una Biblia de estudio, el tiempo de capacitación. Muchos se van quedando en el principio, en la limpieza espiritual. Ay, qué rico, que todo el mundo me haga oración, que todo el mundo me diga aquí, ay, me la llevo bien sabroso. Ajá, ya pasaste de ahí, avánzale. Ahora viene tu transformación. Ya no puede ser así. Ay, es que me deprimo. No, ya no te deprimas. Eso era antes. Ya estás en el proceso de transformación. Ahora tienes que entender que el Señor ordenó que a los afligidos de Sión, los que se deprimían, se les dé ahora un espíritu de alegría, un manto de gozo sobre sus cabezas. Ya es diferente, hay transformación. ¿Me entienden? De ahí vamos a la capacitación. Y después de la capacitación viene un proceso todavía más difícil, que es el proceso de madurez cristiana. Madurez cristiana. ¿Qué es una persona madura? ¿Cómo ustedes pueden entender que una persona es madura? A ver, denme alguna idea. Cuando ves a una persona, oye, qué madura es esta. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene una persona madura? Su manera de pensar, su manera de actuar. ¿Cómo es su manera de actuar? Es firme en sus convicciones. ¿Cómo? Anda con los pies en la tierra, o sea, es coherente con lo que habla, con lo que dice, ¿verdad? Una persona madura, ¿qué más hace?
es transparente, es sincero, son atributos. Una persona madura es responsable de sus acciones. Ahí hay mucha madurez. Una persona madura es una persona, de todo lo que ustedes dijeron está bien, pero también es una persona que aprende a ser responsable de sus acciones y que puede ser capaz de ayudar a otros a llegar a este proceso de madurez. Ese es un cristiano maduro. Cuando ya los apóstoles veían ese problema en las iglesias, que mucha gente se quedaba en las primeras etapas del cristianismo, pero ya no entraban a la etapa de madurez. Y el escritor de Hebreos tiene que decirles: oigan, muchos de ustedes ya tienen que ser maestros y todavía tienen necesidad de lechita. No la raspen, pónganse las pilas, ya tienen que madurar. Pablo se los tiene que decir también a los corintios y se los dice a los gálatas. Les iba a hablar como espirituales, pero no les puedo hablar como espirituales porque también carnalotes. Que les caiga el 20, maduren. Entonces, este es un proceso, hermanos, la madurez espiritual, que todos tenemos que empezar a cumplir. Si Dios permite, todo el mes de noviembre vamos a hablar de este proceso de madurez. Y les voy a dar una sorpresita, bueno, se las anticipo un poquito. Toda la serie de noviembre me la escribió Marisela Gallegos. Le pedí, le dije: necesito que me hables porque tú eres muy madura, ya empezaste a madurar mucho. Escríbeme una serie de mensajes. Escríbeme toda la serie de noviembre. Y me la escribió. Eso es madurez. Eso es madurez. Así es, no la va a predicar ella, la voy a predicar yo, pero ella lo escribió. Vamos a hablar de madurez cristiana durante todo el mes de noviembre. Y después de que ya eres maduro, de que ya eres responsable, de que sabes tomar decisiones y que estás en la posición de poder animar y de llevar a otros adelante, entonces viene el llamado de parte de Dios. Y Dios es donde viene el de repente y Dios te empieza a llamar. Dios no va a llamar a los que no estén maduros espiritualmente. Dios va a llamar gente que esté lista, que esté dispuesta, que quiera ser insertada en Mateo 24:14. Señor, yo quiero que todo el mundo conozca que tú eres el Señor. Y entonces viene el llamado de Isaías cuando le dijo en esa visión: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por la tierra por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Ahí es donde entra cada uno de nosotros, hermanos, en esta preciosa declaración de Jesús. Vénganse, muchachos de alabanza, vamos a terminar nuestra reunión. Este proceso, hermanos, de madurez, este proceso de crecimiento, nos va a llevar invariablemente a todos a responder al llamado de Jesús. Jesús lo estableció. Jesús dijo: será predicado este evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos trajo el Señor aquí? ¿Para qué estamos aquí? Por supuesto, para limpiarnos, para salvarnos, para transformarnos, pero no nos podemos detener ahí, ninguno de nosotros. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que entrar a la etapa de capacitación y tenemos que entrar a la etapa de madurez, y entonces Dios va a empezar a llamar aquí a mucha gente, hermanos, y Dios va a empezar a llamar a nuestros niños. Este proceso, gracias a Dios, está empezando en esta nueva generación desde los chiquitos. Ellos ya están en la capacitación, y cuando estos niños crezcan, si no se los llevan ustedes antes de tiempo, si estos niños crecen en la palabra de Dios bien afirmados, esta generación no va a tener ningún problema en decir: Señor, aquí estoy, mándame a mí. Y yo no sé si alguno de estos niños que pasó hoy aquí lo vamos a ver dentro de un tiempo como misionero en algún país árabe, o en un país de África, o en Australia, en Nueva Guinea, en México, o pastoreando algunas iglesias aquí alrededor. Yo no sé. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. ¿Lo puede hacer con nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí hay parejas de pastores. Yo sé que aquí hay matrimonios que tienen esa inquietud, tienen ese llamado, tienen ese gusanito, como que ay Dios, como que Dios me quiere para algo, pero todavía estamos dudando porque no hemos completado estos procesos. Pero en cuanto lo completemos, hermanos, se van a sorprender
Se van a sorprender de lo que Dios va a hacer. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Dios va a hacer cosas hermosas. Cuando vemos desastres naturales, guerras, desgracias por todo el mundo, cuando vemos falsos maestros hablando, enseñando, concentrémonos en cumplir la gran comisión de Jesús a la iglesia. Ocupémonos de que el evangelio siga siendo predicado. Es lo único que va a acelerar el regreso de Cristo por su iglesia, la predicación del evangelio. Cuando nosotros estemos listos para predicar, cuando estemos listos para salir, Dios nos va a llamar. Y a lo mejor tú dices, pues yo no estudié, yo no tengo estudios, yo no tengo. La gente que escuchó a los discípulos decían, ¿no son estos todos galileos? ¿De dónde me salen ahora que están predicando? Y a lo mejor van a poder decir, oye, pues que este no era del mismo rancho de donde yo nací, que no este viene del mismo pueblo de donde somos. ¿De dónde ahora me está predicando a él? Porque es Dios el que de repente nos trastorna la vida y nos cambia. Y yo sé que de aquí van a salir predicadores, misioneros, y Dios va a levantar una nueva generación también. Pero la que está aquí, hermanos, yo siento en el Señor que todavía faltan muchas cosas. Estaban los discípulos así como si nada, como ustedes me están viendo ahorita. Así estaban los discípulos con Jesús. Jesús se fue y entonces ellos se enfrentaron la predicación del evangelio. Les costó la vida. Les costó la vida. No les fue fácil. Sufrieron azotes, sufrieron desprecios, sufrieron cárceles, sufrieron torturas. Y al final sus cabezas rodaron bajo las hachas de los verdugos o colgados en las horcas. Pero están con el Señor. Están con el Señor. Y el evangelio ha sido predicado y se sigue predicando. Y aquí vamos a seguir predicando hasta que el Señor venga por nosotros. Y muchos de ustedes lo van a hacer. Muchos que ni siquiera se imaginan ahorita. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y cuando tú dijiste, Señor, que este evangelio sería predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, eso se va a cumplir. Y está este grupo, Señor, en este pequeño pueblo de Indiana. Pero este grupo está entendiendo la responsabilidad de este versículo bíblico. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres que ahorita están tranquilos, sirviéndote, involucrándose poco a poquito. Pero de repente va a venir un estruendo en sus vidas y los va a trastornar y los va a arrancar de su comodidad y los va a meter en otro dinamismo de vida que ni siquiera se imaginan. Muchos de aquí, Señor, ni siquiera saben lo que todavía les espera. No saben todavía lo que viene en esta aventura llamada la iglesia de Jesucristo. Y yo puedo ver aquí, Señor, familias, matrimonios que van a ser levantados de manera sobrenatural. Algunos jóvenes todavía, Señor, que permanecen de esta primera generación de jóvenes de esta iglesia, que van a ser arrebatados y van a ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía.
Y gracias porque yo sé que muchos aquí están entendiendo, Señor. Muchos están entendiendo y tu Espíritu les está hablando en este momento y se están abriendo oídos espirituales. Y algunos en este momento están sintiendo este llamado de parte tuya. Algunos de ellos están sintiendo esa inquietud en su espíritu de que algo va a suceder, de que algo viene. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, manténlos así, con esa inquietud. No los dejes, no los dejes, no los dejes.